Saludos mis viajeros en el tiempo, bienvenidos a Broken Time, el podcast. Broken Time es el capítulo piloto de una serie animada sobre viajes en el tiempo, drama, el conflicto emocional y datos históricos. Les presento a los tres creadores de la serie. Mariana. Hola mis viajeros en el tiempo. Jorge. Buenas mis viajeros en el tiempo. Y mi persona, Emanuel. Hoy les vengo a hablar de un dato curioso bastante interesante. ¿Ustedes conocen algo sobre las lobotomías? Claro que sí, lo he escuchado bastante en la plataforma de TikTok, gracias al audio de la película de Mexicana. Aunque también conozco que se realizan exámenes médicos para retirar problemas mentales. Sí, de eso es lo que yo también he escuchado, que se hace mucho para enfermedades mentales y cosas pues de ese estilo. Pues están en lo correcto los dos. Era un procedimiento quirúrgico, era una psicocirugía, una cirugía que se hacía para tratar los trastornos mentales. Su creador fue Antonio Egas Moniz, pero la lobotomía tiene varias formas de realizarse. Y el pionero de la más famosa de todas gracias a los memes es Walter Jackson Freeman II, más conocido como Walter Freeman. Él fue pionero y creó la lobotomía transorbital. Practicó por lo menos unas 3.500 lobotomías a lo largo de su vida. ¿En serio? 3.500, eso es demasiado. Sí, huevón, es que son demasiadas cirugías. Él iba en una furgoneta, sí o qué, e iba yendo a diferentes centros hospitalarios, sobre todo de enfermedades mentales, donde metían a las personas así, con enfermedades mentales y toda la cosa. Y estamos hablando de los 40, de los 50, 60. Es decir, todavía no había mucho conocimiento en cuanto a la psicología y demás cosas. Entonces, pues, las instituciones hospitalarias más que felices de que, es que eso le arregla la enfermedad mental de una. Listo. Y entonces el man llegaba, cogía, hacía la lobotomía en unos 10-15 minutos y la persona salía disque curada. Pero ustedes saben cómo se hacía. No tengo ni idea. ¿Y Mariana? Pues sé que tiene que ver algo con el ojo, con entrar algo en el ojo. Pues sí, cogían un picahielo, o sea, literal un picahielo, no era como un instrumento, parecía un picahielo, era un picahielo. Lo metían en el párpado y comenzaban a martillar, pla, 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 hasta llegar al hueso. Martillaban un poquito más, pla, pla, hasta que se rompía y ya podíamos llegar al cerebro. Ahí comenzaban a licuar y a mover cosas hacia lo aleatorio para que se hiciera la lobotomía. Walter Freeman muchas veces lo que hacía era coger, poner el picahielo, comenzar a hacerle hacia el cerebro y pedirle al paciente que comenzara a hablar. Entonces el paciente hacía, sí, bueno, entonces yo me estoy practicando una lobotomía aquí mismo, tal, no sé qué. Y mientras más iba haciendo, peor iba hablando la persona y más babosadas estaba hablando. Hasta que se volviera irreconocible, Walter Freeman daba la operación como terminada y ya la persona estaba curada. Pero si hoy en día hacen que las personas hablen y digan cosas y cuando empiecen a hablar mal es que está yendo mal porque antes estaba bien ahí. Porque el propósito de esta enfermedad no era como tal curar a las personas, sino básicamente dejar que fueran una carga. Porque ese era el propósito de casi todas las instituciones mentales. Almacenar gente que era una carga para la sociedad. Entonces, Walter Freeman practicó unas 3.500 lobotomías, cada una la practicaba como a los 10-15 minutos, nada más tardaban 10-15 minutos, y le practicó una lobotomía ¿recuerdan a JFK? Claro que sí. El presidente de los Estados Unidos. Sí, claro. Él tenía una hermana llamada Rosemary. Rosemary tenía, al parecer, un trastorno mental que le hacía aprender menos. Se dice también que tiene o tenía trastorno bipolar, por lo que era una chica muy disruptiva, le gustaban mucho las fiestas y tal. Entonces el papá no le gustaba para nada eso. Lo que hizo fue llevarla de este man, sin el consentimiento de ella, ni el consentimiento de la madre, a que le practicaran una lobotomía. ¿A Walter Freeman? Sí, a Walter Freeman, el mismo de que yo les estoy hablando.
El mismo que está practicando un montón de operaciones donde muere aproximadamente como el 60-70% de las personas. Ah, ok. Entonces cogieron a Rosemary y el papá le dijo, oye, asegúrese de que salga bien. Walter Freeman él mismo dijo, claro papá. Y llegó y comenzó, bla, 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 bla. Rosemary quedó con la inteligencia de una niña de 5 años para el resto de su vida. La familia intentó esconder este caso un montón y entonces Rosemary Kennedy vivió recluida hasta su muerte en una institución mental, escondida de toda la prensa y de toda la media. Y nunca la reconocieron dentro de la familia. Sí, la reconocieran porque era una Kennedy, pero estaba básicamente como por ahí. Estaba rota. Sí, estaba rota. Entonces, este señor, el inventor, no Walter Freeman, sino el anterior que les dije, Antonio Egas Moniz, se ganó el premio Nobel por la invención de la lobotomía. Pero se hacía más daño que bien. Porque no todas las lobotomías se practicaban como las practicaba Walter Freeman. Así es. Entonces, pues sí, Walter Freeman popularizó un montón la lobotomía. Pero cuando la gente se comenzó a morir un montón, claramente porque la cirugía no era como tal una cirugía, sino básicamente una lesión, la gente comenzó a morir mucho y con la creación de nuevas terapias, ya con medicina de verdad, es decir, medicamentos para la depresión y todo eso, la lobotomía comenzó a morir y ya no se practican desde por lo menos los 80s. Está prohibido aplicarlas porque no son cirugías con mucha base médica. Y así aprendemos un poco más sobre la lobotomía, un meme súper viral que mucha gente utiliza sin saber el verdadero contexto de esto y las muertes tan oscuras e inhumanas que llevó. Inclusive el caso de Rosemary Kennedy, no un caso de una mujer cualquiera, sino de la hermana de JFK. Así pues, nos despedimos con este episodio sobre lobotomías en Broken Time. ¿Alguna opinión que añadir? Hay muchas cosas en la historia que no sabemos que son verdad y que de verdad, en serio, parecen mentira. Muchas otras cosas que debemos conocer y no conocemos. Así es, ya saben, la moraleja de este capítulo es no practiquen ni se dejen practicar lobotomías y hasta la próxima. Adiós, viajeros en el tiempo. Hasta luego, viajeros en el tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo de Broken Time. El podcast.